Componentes literarios. Eso no lo sabía. Yo tampoco. Componentes Literarios. Para enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal, amigos de Componentes Literarios? Los saludamos con mucho gusto. Yo soy Gaby Pérez. Yo soy Cianya Ponce. Y el día de hoy les traemos un temazo aquí en Tecito, nuestra sección, para que se tomen una rica infusión y que nosotros también les podamos dar esta relación con diferentes propuestas artísticas. Y bueno, comenzamos con este tema sobre las películas latinoamericanas, algunas de las películas latinoamericanas que han sido nominadas a los premios Oscar. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las llaves del El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Muy bien, Cian, ¿qué te parece si comenzamos a hablar justo de las películas que están nominadas para este año y que, por supuesto, son de Latinoamérica? Claro, Gaby, pues sabemos que el 26 de abril, que también cae en domingo, entonces de aquí a 2 semanas, va a ser la premiación de los Óscares en pleno momento pandémico, lo cual hizo que pues se recorriera. Normalmente los Óscares son en Febrero. pero pues debido a la situación actual, esta vez los tuvimos y los tendremos en abril. Y bueno, quería como aprovechar como para comentar que pues había 3 películas que estaban como películas favoritas para que fueran nominadas por los Óscares. Películas latinoamericanas que son Ya no estoy aquí, de México, El agente topo de Chile y La Llorona de Guatemala. Ya cuando salió la lista en febrero, pues al final vimos que nada más quedó El agente topo, lo que me dejó un poco triste porque yo tenía muchas ganas de que Ya no estoy aquí tuviera ese reconocimiento. Está muy buena. A mí me encantó esa película, Gaby. A mí también me gustó, y ¿sabes qué? Que otra de las cosas que me parece muy importante, bueno, aparte de que esta cuestión de la pandemia fue parte primordial para que pudiera presentarse a nivel de plataformas como Netflix, Sí. y que, por ejemplo, lo vimos también con Roma. Sin embargo, ahí todavía no sucedía esta situación, ¿no? Roma se presentó a través de este experimento, ¿no? Como de las plataformas, y eso me parece muy importante resaltar aquí. Sí, como dices, Ya no estoy aquí, también tiene una propuesta diferente. A mí me parece que el cine mexicano está tomando nuevos rumbos y eso es de aplaudirse, porque la mayoría de las veces se tomaban estas cuestiones como, y que no alcanzaban obviamente el llegar a una nominación por ya sea la parte de producción, la parte de la temática, la historia y las formas en cómo se iba construyendo la película en sí, porque generalmente se atenían los directores a hacer una mezcla entre lo romántico y la comedia. O sea, era una cuestión súper rara que nos fue llegando justamente de Estados Unidos, ¿no? Como que esas películas más palomeras donde no te dan como una historia de verdad, una historia en la que tú te sientas identificado, sino simplemente aguas. No estoy diciendo que estén mal, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, que no te daban una historia que te hiciera pensar o que te hiciera ver un contexto y que hubiera una reflexión o un análisis por parte del espectador, una fuerza que nos hiciera pensar más allá. Entonces, cuando empieza a haber este cambio, que por supuesto lo vemos desde, a lo mejor pienso, no sé, en Amores Perros, en 21 gramos, y bueno, ya conforme va con Iñárritu, ¿no? Que vamos viendo otras secuencias
Entonces vemos como que esta triada también con Babel, que pues ya te da una historia y que se vuelve también un acontecimiento bastante social, apegado también a los focos dentro de la periferia y por supuesto esta increíble metáfora que me parece el ya no estar allí, el irte moviendo de lado, como esa experiencia que muchos seguramente hemos tenido cuando no encajas en cierto lugar o que los problemas son tan fuertes, y en este caso problemas de delincuencia, problemas de la pobreza, de la cuestión económica, de la educación, de permanecer en un lugar violento, ¿no? Y de migración Entonces, forzada, ¿no? Como ya hablamos, como habíamos ya hablado cuando hablamos de la película Farewell Amor, también esta idea, ¿no? Como de una circunstancia actual y que siento que ya no estoy aquí rescata bastante bien, pero la rescata, o sea, como que también otra cosa, tú hiciste un comentario sobre esa cuestión romantizada, ¿no? Y creo que muchas películas latinoamericanas que llegan al círculo internacional a veces escogen esas películas latinoamericanas que romantizan o exotizan las, exacto. las realidades latinoamericanas y que pues hay otras, ¿no? Que no lo hacen y me parece que ya no estoy aquí es un buen ejemplo. Sí, exacto, porque mira, se ve implicado todo este proceso que en otras películas se ven, como dices, bien romantizadas o que a lo mejor se ven expuestas de otra manera como siendo el centro de atención, como las drogas, el sexo, el alcohol, el narcotráfico, ¿no? Que muchas veces hasta si nos vemos en otros países, nos ven como definidos por estos 4 o 3 temas, ¿no? De, ay, sí, México, narcotráfico, ¿no? Y que incluso también le sucede a Colombia. Pero esta situación de incluir, sí, existen todas estas problemáticas, pero también estamos centrándonos en personajes que te van a decir más, ¿no? Y a partir de que casi están callados, o sea, es una cuestión narratológica que funciona muy bien a través de las acciones, más que de un diálogo constante, ¿no? Es el ver más bien a un personaje que la está pasando mal, pero que al mismo tiempo logras entender que el conflicto no solamente tiene que ver con que sea su culpa, sino que el entorno donde nació lo determina. Entonces eso me parece bien importante que rescatemos porque a veces, por ejemplo, y hasta lo vemos en series, cuando vemos y se eleva al narcotraficante o se eleva a la persona de la mafia, etcétera, estás viendo como esa... prácticamente volverlos héroes, ¿no? Exacto, y estás viendo también como esa añoranza en muchas personas de querer ser eso para arreglar la vida, ¿no? Para tener los lujos, para no padecer de cualquier cosa. Y en este caso sí se ve como de veras la parte marginal y cómo carcome a los personajes y que a veces ni siquiera ellos entienden. O sea, me parece muy importante también mencionar que el personaje parecía justamente que no comprendía del todo, sabía que había algo en él que ya no estaba bien mantenerse en su sitio, que tenía que salirse de allí, pero esa parte como de comprensión es más bien como es un sentido instintivo de supervivencia, no alcanza como a interiorizar más bien ese problema en el que él nació. Bueno, para hacer como un contexto, componentes a quien no haya visto Ya no estoy aquí, bueno, primero corran a verla, está disponible en Netflix y prácticamente ya todo el mundo tiene Netflix, y si no, ya saben que siempre pueden buscarla en internet. Bueno, se trata la historia de un chico que tiene que salir huyendo, él es de la periferia de Monterrey y sale huyendo a Estados Unidos porque tiene miedo de que lo incriminen de un asesinato, ¿no? De un asesinato como en masa Sí. que hubo. Y pues él va a Estados Unidos, llega a Estados Unidos y no sabe una palabra de inglés y pues se mueve y se comunica, pero está siempre con esta cuestión, como esta nostalgia que tiene hacia su lugar de origen, de sus raíces, y estas raíces están también, así como en Farewell Amor, que lo discutimos y pueden ir a revisar ese episodio, con la música.
en este caso con la cumbia La cumbia. rebajada. Sí, es bien padre esa parte cuando alcanza un nivel o una asociación de su identidad a través de bailar o de sentir la música, ¿no? Y que es justo eso, demostrar que no solamente es esta parte de la música elevada o la música, no, aquí también te habla de un contexto y te habla de esta parte cuando te arrancan hasta tu lengua, tu idioma, y la parte en que sufre, ¿no? Sufre realmente porque no hay forma de regresar. O sea, regresa y es para morir. Sí tiene ese sentido de supervivencia. Sí, me parece curioso esto que comentas sobre cómo se comunica, porque tú comentas algo como de, estos personajes que casi no hablan, pero también se siguen por sus acciones. Y esto me hizo recordar que pues no es nada más como de estas cuestiones de los elementos del cine, que no nada más es el guión, bueno, sí es parte del guión, pero no son solo las palabras de los personajes, sino esta relación con los sonidos y las imágenes. Y obviamente si me voy a los sonidos, pienso inmediatamente en Roma, ¿no? Que fue uno de los favoritos del Oscar hace 2 años, ¿ya? Sí, 2018, ya años. va a ser 3 años, ajá. Dios mío. Sí, en 2018, Roma. Y fíjate, también surge de un experimento, bueno, no tan bien porque ya no estoy aquí, no tiene ese sentido, pero me refiero a que Roma era como la parte experimental de Cuarón, justamente para ir hacia un recuerdo de una cuestión nostálgica de su niñez. Incluso, bueno, él ha dicho que ha metió mucho dentro de la película de su vida, ¿no? Incluso Yalitza Aparicio, quien hace a Cleo, fue un experimento también, no por el personaje en sí, sino por la persona que iba, el actor, la actriz, en este caso más bien, que iba a encarnar ese gran personaje y que también, o sea, se superan las acciones porque ella casi no habla, o sea, dice muy poco y los demás, la mayoría de los actores o las personas que estaban allí, muchos de ellos también eran personas que no estaban no habían estudiado actuación, no estaban dentro del medio de la cinematografía y sin embargo también para él eso era bastante importante. De hecho, aquí también se pueden ir a dar una vuelta con una entrevista que le hice a Clementina Jiménez Guadarrama, quien también participó dentro de esta película, y en esta película habla de la experiencia que tuvo al estar con Cuarón, de cómo se llevó a cabo, que nadie sabía nada de de qué película se trataba, solo fue a hacer casting, porque pues así es como los actores van, ¿no? Sin más, llegan y empiezan a hacer casting y todo, y que incluso le pusieron los primeros peros como, es que tú sí eres actriz y necesitamos que no sepas, ¿no? Entonces, era una cuestión como bastante virgen, yo así lo describo, como que quería que saliera de verdad un experimento bastante natural. Y también otro invitado que tuvimos aquí en Componentes Literarios fue precisamente el director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, quien habló justamente de que Cuarón y todo su equipo tuvieron que ir a la fonoteca a descubrir y escuchar los sonidos de la colonia Roma de el entonces, ¿no? Entonces, fue muy padre ver que después de todo el producto ya de Roma, tuvieron una investigación variada, pero también un ojo bastante personal en el caso de Cuarón. Y que sin duda también ganó mucho el que lo hayan presentado a través de Netflix. O sea, pienso que eso fue una parte a súper favor. Muchas veces decimos, bueno, es que las taquillas siempre se demuestran a través del cine, ¿no? Que dicen, ¿cuántos millones ganó tal película? Y que las más taquilleras casi siempre son las de superhéroes y todo eso. Pero en este caso, saber que desde México se está haciendo algo, que aparte es un lugar que para cualquiera diría, bueno,
la colonia Roma, México, te estás yendo muy particular, no, era un lugar, era un sitio que logró posicionarse como un lugar común por muchas de sus aristas, que sí pudo tener conexiones o enlaces con otros mundos, con otras vidas. Y creo que este rescate que haces sobre el ir a la fonoteca, que yo no sabía que Cuarón había tenido que ir a hacer toda esta investigación, me parece como que es una de las cosas que más tuvieron éxito dentro de la película de Roma, ¿no? Los sonidos, porque justo crea esa familiaridad que estuvo buscando a partir de escoger bien a su reparto, el lugar, también como esta idea y este concepto de que tenemos o relación que tenemos con las películas en blanco y negro, como que nos traen así una cosa más de intimidad. Y la verdad es que una de las cosas más impresionantes de la película son los sonidos, ¿no? Porque yo vi esta película estando viviendo en Brasil en ese momento. Y me acuerdo que la fui a ver, la primera vez que la vi fue en Netflix, la vi 3 veces, una vez en Netflix, otra vez que vine a visitar a mi familia y la otra la vi en el cine, y las 3 fueron experiencias así totalmente diferentes. La primera en Netflix, total, la primera en Netflix en mi cuarto ahí en Brasil con el Netflix en la computadora, porque pues vida de estudiante. Pues no agarró como muy bien, mi computadora tiene un sonido muy malo, entonces como que también tenía un sonido pésimo, no agarró muchas cosas, pero alcanzaba a escuchar algunas cosas, no sé, sentir el organillo, estar escuchando el organillo, escuchar como los globos, el pitar de los globos, y todos esos como esos pequeños detalles, pues por más que es una película ambientada en los 70s, fue impresionante porque como que me movió a cierto nivel, ¿no? Ya después, cuando la vi en el cine, como que yo me acuerdo que dije, ya estoy escuchando los sonidos, pero fue una sensación de, hay una cosa muy familiar, pues yo nací en la Ciudad de México y me crié en la Ciudad de México, entonces como una familiaridad que me estaba como nostálgica, pero me di cuenta que cuando la vi otra vez en México con mis papás, cuando vine a visitarlos, para ellos también les movió muchísimo porque ellos tenían más o menos la edad del niño chiquito, del que representa a Cuarón. Ellos tenían esa edad, ¿no? Y decían, sí, claro, yo escuchaba esa radio, sí, es que uno hacía esto, yo me acuerdo. La música. Sí, entonces creo que eso tuvo, o sea, lo que más me maravilló de esa película fue eso, como dejando de lado como toda la historia, que también es bastante interesante, que crea todo este debate sobre las empleadas del hogar y las circunstancias en las que están en México, sobre todo el debate del racismo que existe en México, que abrió y que fue un parteaguas para popularizar más este debate. Hay mil cosas que hablar de la película, pero creo que de las cosas que más me maravillan fueron los sonidos. Fue lo que más me marcó. Sí, definitivamente. La verdad es que yo tampoco sabía hasta que tuve esta entrevista con Pavel Granados que pude saber todo claro que cuando ves una obra y en este caso una película tan buena, sabes que tuvo que haber mucha investigación detrás y más que pues, fue justo como dices en los 70, situada en esa época, tiene que haber una investigación tremenda, ¿no? Pero tan detallada te vuelve loco, o sea, dices qué magnífico que se tomen el tiempo justo para que todo quede bien, que no haya algo que se salga, ¿no? Que tú de veras sientas que a pesar de no haber vivido en ese tiempo, que puedas sentir que estuviste en ese tiempo por 2 horas, ¿no? Por el tiempo que dura la película. Entonces, sí, creo que fue también como un homenaje tanto a México, tanto al tiempo, a los años 70, y también a demostrar que existen experimentos, en este caso, dentro del arte que funcionan muy bien a pesar de que entren otros elementos que muchos dirían, no, siempre para que algo llegue al Oscar se necesita fuerzas tener
un reparto de renombre, un reparto ya conocido, ¿no? Entonces, romper con estos esquemas, como bien lo dices, em, y que venga también de América Latina y más de México, se vuelve como que un orgullo, ¿no? Porque te das cuenta que las cosas bien hechas y las cosas que sí tienen un sentido pueden estar dentro de las mejores escalas, dentro de, me parece un puntazo acertado para el cine, para la historia del cine y sobre todo para los cambios que han venido cinematográficamente hablando para México y América Latina, porque sí, hay un cambio temático rotundo. Totalmente, y esto que comentas sobre la cuestión del reparto es bien importante, porque sí es verdad, ¿no? Como que tenemos este concepto de que las películas que llegan a la academia son películas súper mega producidas, que tienen mucha gente conocida y un actor que los jala, que es un actorazo así, con una trayectoria increíble. No fue el caso, pero pues sí hay que pensar que obviamente le favoreció muchísimo que era Cuarón, ¿no? Que era Cuarón, que Exacto. la transmitió a partir de una de las plataformas más importantes. Recién había habido toda una discusión sobre si debían de aceptar películas que habían sido primero proyectadas en Netflix. Entonces me parece que lo que tuvieron que hacer era también como salió primero en Netflix y después la llevaron al cine como para que entrara dentro de los estándares y todo eso. Sí, sí, exacto. Creo que Pero eso fíjate le cómo ayudó esa, mucho. claro, y aparte sí superó también esa expectativa, como que todavía fue como cachetada con guante blanco, porque además, a partir de que la viste desde casa y la vimos desde casa, también te daban ganas de verla desde el cine, entonces eso todavía le mejoró, ¿no? Le apuntó todo porque igual ganó muchísimo dinero en taquilla. O sea, Sí, no fue solamente que igual que las personas esperaran, no, yo me voy a esperar al cine, no, ya está en Netflix y aparte nos fuimos al cine a verla, ¿no? Para vivir ese sueño que es estar en el cine. Y bueno, Cian, ahora cuéntanos, pues, de otra película que es de Brasil. Vamos cambiando un poquito de Antes, estándar. antes de entrar a eso, quería hacer una acotación sobre esto que comentas del cine, que me recuerda un poco esta circunstancia de cuando salieron los ebooks y dijeron, no, los Ajá. ebooks no van a superar al libro, pero pues al final no, ¿no? O sea, entonces como que siempre está vamos a regresar a los orígenes. ¿Y cómo Ajá. vamos a salir? Pues obviamente el cine mexicano en América Latina es bastante importante y tiene bastante reconocimiento, por lo que también como que quisiera como comentar sobre otras 3 películas latinoamericanas que me parecen grandiosas. Solo una de ellas me parece que fue nominada, pero no estoy segura si ganó, me parece que no, al Oscar como mejor película, que fue La historia oficial, que también es cine argentino. El cine argentino también tiene una fuerza increíble dentro de América Latina. Otra película es Tengo miedo torero, de Chile, Ajá. que es reciente, que está basada en un libro de Pablo Lemebel. Ambas películas tienen una temática sobre la dictadura, las dictaduras del Cono Sur, que también ha sido como una constante, ¿no? Así como México Sí. y Colombia cargan esa idea de que la única parte de su historia, y pues es muy importante, ¿no? Y tiene una fuerza bastante importante en nuestro contexto histórico actual también. Con el narcotráfico, pues lo mismo pasa con las dictaduras en Chile y en Argentina, ¿no? Estas 2 películas se las recomiendo un montón. Son relativamente fáciles de conseguir. La historia oficial está en Netflix. Pero quiero hablar de una película, Gaby, que me explotó la cabeza. Así que para mí fue impresionante, impresionante, que se Cuéntanos. llama Bacurau. Es una película de Brasil, no sé si escuchaste de ella, si la has visto el tráiler. Esa no, ni siquiera la he escuchado ni la he visto. Pues me parece que en México como que se llegó a hablar de ella, pero no tuvo tanta fuerza. Sí llegó a niveles internacionales. Creo que Ajá. en Francia fue bastante celebrada. En Estados Unidos seguramente llegó, pero pues en Brasil fue toda una cosa así, Gaby. Una cosa muy loca, porque
algo así como cuando estábamos con Roma, que no sabíamos exactamente de qué se trataba la película, como que se está filmando pero no se sabe de qué se trata. Algo así jugaron con Bacurau con los espectadores. O sea, tú ves el tráiler y no tienes ni la más pálida idea de lo que está pasando. Lo ves y dices, ¿eh? ¿De qué va a tratar la película? Pero te llamas. Y tiene una estética así medio Mad Max, ¿sabes? Como de distópica, en un lugar así desértico, lejos de todo y como de acción y todo eso. Y pues se supone que está ubicada en el sertão brasileño. Y pues no es tan... Es distópica, yo sí lo llamaría distópica, pero realmente está ambientada en un contexto relativamente actual. Y es una película que experimenta bastante con el concepto del regionalismo del nordeste brasileño, principalmente con la parte del sertão, que es como esta parte muy, como lo que pondríamos equivaler un poquito a la pampa, o sea, como este lugar seco, abandonado, despreciado por el resto del país, pobre. Y bastante violento, es un lugar bastante violento y es una cultura que está basada a partir de, como de una violencia de protegerse a sí mismos, ¿no? Y bueno, no, ni siquiera voy a decirles exactamente de qué trata, porque creo que esa es una de la magia que tiene esta película, pero les vamos a dejar el tráiler en la caja de informaciones para que lo chequen. Pero es una crítica a la realidad, Gaby, es prácticamente también ver como una película de superhéroes brasileños. Lo que me gusta mucho de que el héroe que sale en esta película es una persona que sigue como estos estándares como de una persona no binaria. Y es una cosa muy loca porque personifica como elementos que se entienden como masculinos y femeninos al mismo tiempo y es una persona súper respetada en el pueblo, súper importante y es como ese imaginario así como del protector del pueblo, pero que no cumple estas ondas así que podemos ver con los héroes de Marvel, ¿no? O sea, como la clásica del Capitán América o cosas por el estilo. También eso me recuerda mucho a este concepto de los héroes que tenemos en México, de los como el santo y todo eso, ¿no? Entonces es como un héroe muy brasileño. Eso me gusta mucho. Y bueno, es como todo este experimento. Es también una película bastante experimental, que ha sido bastante aclamada por la crítica y si pueden verla, se las recomiendo muchísimo. Póngale mucho ojo porque sí es algo que revela bastante de una cultura que está muy lejos de nosotros, pero al mismo tiempo no lo está tanto. O sea, la ves y hay cosas que dices, esto tiene sentido también desde donde la estoy viendo. Sí, luego pasa así, ¿no? Que parece que hay una película o alguna obra de arte en la que no te sientes para nada identificado y cuando empiezas a verla con otras perspectivas y con investigación a lo mejor de qué va un poquito, o investigación desde el lugar en donde del cual te están hablando, empieza a tener más sentido, ¿no? Y ahí ya dices, ay, no está tan alejado de mi realidad. Sí, Ciani, mira, ahora que hablabas justo de eso, de estas situaciones que ocurren en determinados sitios y que aparte dices, es ahí, ¿no? Es, por ejemplo, en Argentina o es La Pampa o está hablando de tal, ¿no? Como en este caso que decíamos de Roma, que es una colonia que justamente muchos ubicamos desde las colonias como más famosas de la Ciudad de México, pero también justo cumple con esta situación de lugares específicos que después se van haciendo más generales por todos los puntos que vamos encontrando en común. Y también estaba pensando, por ejemplo, en una película que es de Iñárritu, que se llama Babel, y a mí me pareció buena película, sin embargo, pues comparte como que más créditos con otros países, ¿no? Está Estados Unidos, Japón y México. Pero bueno, el director es mexicano y los actores que encarnan como a los personajes dentro de la película está Brad Pitt, Gael García, Adriana Barraza, por ejemplo. Y bueno, hay varios personajes que hay que retomar y que son importantes porque a mí me recordó mucho a una película que se llama El otro lado, que también es mexicana y te plantea
es mexicana, cubana y marroquí. Entonces te plantea diferentes puntos, y esa no estuvo nominada, ¿no? La del otro lado, Babel sí, y ganó en algunas nominaciones y tuvo premio. Sin embargo, aquí veo estos ajustes que se le da a las historias ya como ya leídas y releídas, pero que tristemente siguen como en el tintero, que siguen siendo parte de nosotros, como ya es la migración, como es las fronteras, como es la falta de igualdad, por ejemplo, en cuestión económica, en cuestión de los territorios, cómo maneja, por ejemplo, Estados Unidos los territorios, a diferencia de México, en este caso también Japón con la tecnología y con las barreras que existen. Por eso esta situación de Babel me parece bien interesante por la Torre de Babel, ¿no? Que luego lo vinculamos con eso, con la parte de las diferentes lenguas, ¿no? Que se hablan y que a veces nos vuelven incomunicadores, o que se vuelve como parte a veces, digo, como del absurdo, de tratar de comunicar y sí decir algo que para ti signifique, pero para que el otro no lo entiende, y viceversa. Y aquí sucede algo muy curioso porque justo es México, la frontera de México, y allí pues está Adriana Barraza, que es mamá de Gael García en la película, está Brad Pitt, a la cual tampoco voy a quemar la película, ¿no? Sufren diferentes acontecimientos, cada uno desde su trinchera, a pesar de que unos tengan más lana que los otros, pero también es el sufrimiento como cotidiano y común que se ha vuelto así, justo por los obstáculos que se tiene, ya sea a nivel cultural, a nivel familiar y sobre todo económico. Cuando vas y sueñas esta situación de lo americano, cuando vas y sueñas esta cuestión de irte a otro lado para regresar o para por lo menos ser alguien en otro lugar, y que en el camino, en el transcurso, te vas dando cuenta de que es sumamente complicado y que a veces hasta de tan complicado nunca logra ser, ¿no? Y en el caso de la chica en Japón, pues es una chica sordomuda y que también tiene este sentido de obstaculizar para comunicar lo que ella quiere. Entonces te dan como otras formas de ver la vida a través de las circunstancias y los conflictos que son verdaderamente complicados, y que aparte, por ejemplo, que hablaba y que yo un poco la vinculaba con al otro lado, que también nos habla de la niñez y de esta manera inocente de llevar a cabo como una perspectiva de vida, ¿no? Con un niño que, por ejemplo, quiere atravesar una laguna porque su papá se fue al otro lado y la mamá le dice al niño, es que sabes que tu papá está atravesando la laguna, ¿no? Pero en realidad pues ella nada más era como para decirle al niño, tranquilo, que en cualquier momento puede regresar. Entonces se juega al otro lado con esta inocencia de una niña que es de Marruecos y que quiere ir a España para recuperar a su papá, ¿no? Y cuando llega, pues el papá ya tiene otra familia. Y el niño cubano, son dos niños cubanos que igual quieren ir a rescatar, uno de los amigos quiere ir a rescatar o a ver a su papá, y en el intento pues sucede una tragedia, ¿no? Y no con el mismo niño que quiere ir a buscar, sino con el amigo. Entonces suceden varias cosas en donde se ve que la perspectiva de cada personaje es diferente, dependiendo de lo que le ha acontecido, y también sobre todo dependiendo de lo que la sociedad ha dictado a través de esto. Siempre estamos normalizando circunstancias como estas, y cuando salimos un poco de ello es cuando empezamos a entender otros sentidos. Pero sí, definitivamente yo creo que es muy importante, por ejemplo, con estas películas que detallemos. Una de las cosas como más importantes es que muchas de ellas han salido como de esa zona de confort de la cinematografía, que han necesitado justamente plantear nuevas historias, nuevos sistemas narratológicos que ayudan a que entendamos otras perspectivas, a que veamos más allá y no nos quedamos siempre justo o con esta normalización o con este lado como romántico del asunto, ¿no? Como con el lado de que
se van a encontrar el papá y la hija al final, o si estos dos empezaron amándose, al final van a encontrarse si él se va de mojado y se van a encontrar y él esperándola, cuando sabemos que perfectamente también están buscando otra salida de manera individual, ¿no? Y que esto se vuelve así, no es un colectivo siempre, y eso me parece muy importante como rescatar. Y son conflictos que pueden ir variando como de cuestiones históricas, Ujú. de estas fronteras como del idioma que comentas, pero que al mismo tiempo ese quiebre de fronteras con Babel, ¿no? Como, Así es. porque me parece que justo Babel es eso, es como tenemos este concepto de estamos separados en naciones porque nos separaron, según la Biblia, en diferentes idiomas, ¿no? Y como justo llamar la atención al caso de la chica japonesa, que aún así consigue comunicar y todo esto. Creo que este repaso de películas me pone a pensar que seguramente tenemos ese concepto, o en algún momento tuvimos ese concepto mientras crecíamos, que el cine latinoamericano como que era lo mismo, ¿no? Y si era cine latinoamericano bueno era porque estaba hablando de problemáticas que se estaban viviendo y eran críticas, ¿no? Pero pues vemos que hay bastantes experimentos, podemos hablar de la cotidianidad e incluso meter en la cotidianidad una crítica también, ¿no? Pero Así es. hablar de una aventura, como es el caso de Bacurau, hablar Tengo miedo torero es también una crítica, pero realmente es una historia de amor. Como hay varias formas en las que podemos no dejar de negar como esta realidad latinoamericana y que me parece que estas películas han ayudado a construirla y demostrar que es muy variada, ¿no? O sea, no existe una Latinoamérica única. Hay millones de experiencias, ¿no? Y pues las películas que llegan más allá, porque seguramente hay muchas que nos estamos perdiendo que no llegan a tanto, ¿no? Por ejemplo, pienso en algunos comentarios sobre, Pájaros de Invierno, me parece, no la he visto, pero dicen que es muy buena, pero que tuvo que pelear justo contra el anterior, contra su antecesora, que era El Abrazo de la Serpiente, que también es una película muy buena, y contra Roma, que estaba teniendo bastante ojo ese año, ¿no? Entonces también reconocer que hay ciertos cánones dentro de nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Que es el cine mexicano, el cine argentino, están ahí. Entonces me parece sí, como muy interesante como empezar a voltear a ver la producción latinoamericana. Yo creo, Gaby, yo no creo que sea como que sea algo nuevo. Me parece que siempre ha habido como muy buenas películas, pero creo que sí el internet y las plataformas digitales nos han permitido conocer nuevas películas que antes no hubieran llegado a nosotros, ¿no? Porque solo nos llegan las estadounidenses y acaso de vez en cuando alguna europea, alguna que tuvo mega éxito en Asia, no llega nada de cine africano y de repente llega películas argentinas, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que sí ha sido todo un quiebre ha sido esta difusión, esta posibilidad de difusión de películas y de nuevo cine que está en toda América Latina, ¿no? Y que también está pegando en los Óscares, también se nota en eso. Sí, así es, fíjate, sí, a lo mejor no es como esta cuestión totalmente de la novedad, pero sí como se ha ido escalando con nuevas propuestas, o sea, detrás existen nuevas propuestas, pero sí han ido sumando a través de propuestas menos que tengan estas temáticas, a comparación de el montón de películas que tienen como temáticas ya muy similares o que tienen temas ya muy rebuscados o que están constantemente. Y en cambio, por ejemplo, estaba también pensando en este dato curioso, Macario, que es una gran película que estuvo nominada en 1960, creo que fue la primera película nominada de México en los Óscares, ¿no? También ver que no solo el problema está desde el cine mexicano para el mundo, sino que la misma academia, y eso lo vamos a hablar en el próximo episodio, la misma academia tiene también ciertas redes, ¿no? Y que los mismos Óscares
pues ya llevan como unos principios básicos en donde a veces te quedas pensando, ¿y esta por qué ganó, no? Entonces, yo creo que sí es muy importante ver las dos caras de la moneda, ¿no? Identificar a lo mejor cuál fue el problema de tal película para que no llegara a gustarle a la academia, o tal, a lo mejor cuál fue el problema de la academia para que no tomara en cuenta determinados filmes, ¿no? Entonces, es muy importante también que veamos estas peculiaridades que existen, y que existen también muchos otros festivales que ojalá pronto podamos también hacer pues un episodio sobre ello, ¿no? Sí, como dices, pues ya veremos, discutiremos un poquito sobre esta relación que tiene la academia con el cine internacional, cuáles son los estándares también de las películas, los que creemos que son los estándares de las películas ganadoras del Oscar, para prepararnos para las premiaciones. Y pues mientras esta es una preparación para que se den un clavado en las películas latinoamericanas, investiguen, busquen, etcétera. El internet está ahí, solamente tienen que buscar. Y pues cuéntenos en sus comentarios qué películas latinoamericanas sienten que merecieron como tener un poquito más de difusión, qué películas se les ocurren también que estuvieron también en los Oscar. Hay muchas cosas que dejamos fuera, ¿no? También hablamos de los Oscar, también ha reconocido a varios actores latinoamericanos, músicos, ilustradores. Fotógrafos. Claro. Este es un poquito de eso para que se den ese clavado y reflexionen sobre el tema. Y pues bueno, ya saben que pueden escucharnos en Spotify y en YouTube. Búsquenos como Componentes Literarios y nos pueden encontrar en las redes sociales, igual Instagram y Facebook como Componentes Literarios. Yo soy Cianya Ponce y pueden encontrarme como Cianfilms en Instagram. Y yo soy Gaby Pérez y yo estoy como @Gavitza_ en Instagram. Recuerden que en Componentes Literarios nos agarramos con las manos en el arte. Hasta la próxima. Tum 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 tum